Magas y magos de luz, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les quiero contar acerca de cómo fue mi despertar espiritual, en el que tuve una experiencia similar a estas experiencias cercanas a la muerte. Tuve una visión donde miré una luz y la seguí, o más bien ascendí hacia la luz y llegué al cielo. Pero primero quiero contar un poquito más sobre mi historia y cómo fue que me fui adentrando a todo esto del esoterismo, de espiritualidad, la magia. Yo desde pequeña tenía el tercer ojo bien abierto. Desde que tengo memoria tuve muchísimos encuentros paranormales. Yo podía ver personas o bueno, más bien seres que los demás no podían ver. Por ejemplo, el primer recuerdo que tengo sucedió tal vez cuando yo tenía como 3 años más o menos. Resulta que yo estaba dormida y sentí una mirada. Entonces abrí los ojos y miré en la entrada del cuarto a una mujer. Pero era una mujer fantasma. O sea, se miraba así súper pálida y tenía el cabello negro y súper largo. Me di cuenta que ella estaba toda empapada de agua y me estaba viendo directamente a mí, a los ojos. Pero tenía una cara bien tétrica. Yo sentía que como que me quería hacer daño. Y ella llevaba puesto un vestido blanco lleno de sangre. O sea, yo me acuerdo que me dio un chorro de miedo, pero como que yo sabía que no era real o que era un fantasma. Entonces lo que hice fue taparme la cara con la cobija y me volví a quedar dormida. Y pues ya la mañana siguiente le platiqué a mis padres y ellos se asustaron muchísimo. Me acuerdo que mi papá estaba tratando de darle una explicación lógica y él estaba diciendo, no, pues tal vez había una mujer afuera en el porche y su reflejo se reflejó con el espejo y entonces la viste parada y en el cuarto, pero en realidad estaba afuera. Pero pues yo sabía que no era un reflejo, era pues un ser, o sea, no una persona, pero era alguien, algo. Esa no fue la primera vez que me sucedió algo así, pero es mi primer recuerdo. Pero mi familia sí me ha platicado que desde bebé yo veía cosas. Ellos, en un intento de ayudarme, me llevaron a bautizar, pero eso no ayudó en nada. Conforme fui creciendo, varias personas me explicaban que yo tenía una especie de don, que yo era como una medium o que yo tenía una conexión con esta otra dimensión, con el astral. Y me explicaban que pues que hay fantasmas o personas ya fallecidas que intentan comunicarse con nuestro mundo. Entonces, cuando ven estas personas que tienen esta sensibilidad a conectar con el astral, aprovechan para intentar mandar mensajes o algo, ¿no? Con sus familiares aquí en este plano. Pero la verdad es que yo no creía en eso, ni creía en los ángeles o demonios, ni siquiera creía en Dios. Yo creía más en ciencia. En cambio, mi familia, pues la mayoría de ellos son católicos. Entonces sí creían en todo esto, ¿verdad? Y en Dios. Y además de ver a otros seres, también me pasaban otras cosas como
O por ejemplo, miraba ovnis. También llegué a ver aliens. También me pasaba mucho que se caían cosas así de la nada, inexplicablemente. Y algo muy curioso es que siempre que alguna amiga me invitaba a su casa, siempre pasaba algo paranormal, de que siempre se caía algún objeto o se escuchaba algo raro. Recuerdo que una amiga me dijo que no le gustaba invitarme a su casa, que porque a ella nunca le había pasado algo así. Y justo el primer día que me invitó a su casa, algo se cayó inexplicablemente. Y pues le dio mucho miedo. A donde fuera que vaya, ahí me pasaba algo. Y también lo presenciaban otras personas. Y yo la explicación que le daba es que era un tipo de telequinesis. O sea, yo lo veía como que era mi misma energía o por ejemplo en estos casos de las casas donde hay demasiada actividad paranormal, así de que se caen un chorro de cosas que les llaman poltergeist. Yo creía que eran las mismas energías de las personas. O sea, según yo, nuestro cerebro emitía así energía o ondas, frecuencias. Y si había mucha actividad o energías muy fuertes como enojo o algo así, ocurrían estos fenómenos. Pero todo cambió cuando un día estaba con mis hermanos en la sala viendo la tele y en eso miré que por una ventana entró un objeto negro, o sea, así como que traspasó la ventana y era de una textura bien extraña, como tipo una tela negra. No sé, se me afiguró como si fuera una chamarra así hecha bola. Entonces entró así volando y luego se dirigió a la cocina. Y yo le ignoré y seguí viendo la tele. En eso, en cuanto entró a la cocina, se escucharon un chorro de ruidos. Se escuchó como si se hubieran caído platos y unos botes de soda que estaban ahí. Entonces fuimos a revisar y sí se habían caído varias cosas. Entonces me di cuenta que no era algo que solo estaba en mi imaginación o que era mi energía, sino que había sido un ser extraño, al parecer de otra dimensión. Mis hermanos y yo empezamos a grabar y a tomar fotos para ver si lográbamos captar algo. Total que un día me tomé una selfie y atrás de mí apareció una mano. Era como una sombra negra. Y estaba haciendo esta señal, así como de paz y amor. Y se cuenta que estaba atrás de mí, así, como que por acá. Y ahora sí que me dio un chorro de miedo y borré la foto. Y borré todos los videos que teníamos y todo. Y pues ya preferí mejor olvidarme de todo eso porque, pues no sé, o sea, imagínate pensar que hay un fantasma detrás de ti y ni siquiera lo puedes ver. Ya después, años después, entramos en cuarentena. Y para ese entonces, todas estas experiencias se intensificaron. Más que nada me pasaban más cosas en la noche, pero también de día. Y lo mismo de que se caían cosas. También sentía que me tocaban, así de que me tocaban así la espalda. En la noche yo no podía dormir. Me tenía que esperar a que saliera el sol porque era cuando todo se calmaba un poco más y no me dejaban dormir porque estos seres
golpeaban mi cama, golpeaban mi closet, pero muy fuerte, o sea, muy fuerte a tal punto de que yo sentía esos golpes. O sea, golpeaban pero por debajo del colchón o así de que al lado de la almohada. Y si me ponía de lado, me tocaban la espalda. Entonces de que a fuerzas tenía que estar acostada así, boca arriba, porque me daba un chorro de miedo que me tocaran la espalda. Y un día hasta llegaron a jalarme de los pies. Me pasaba que de repente amanecía con marcas en el cuerpo, amanecía con rasguños. Y un día, en el espejo de mi cuarto, había una mano pequeña, como de una niña, así marcada en el espejo. Y noches después tuve una visión en el astral. En ese entonces yo no entendía qué me había pasado, pero ahora entiendo que yo estaba en el astral. Empecé a ver muchas manos de muchos como niños. Me di cuenta que se veía como si hubiera una sábana blanca y empezaron a poner así muchas manos. Y en eso se apareció una mujer y me estaba pidiendo ayuda. Entonces, pues me dio un chorro de miedo y abrí los ojos. Me di cuenta que habían seres de otra dimensión y que yo podía conectar con esta otra dimensión. Estas dimensiones como que se interconectaban y entonces yo podía ver a todos esos seres. Y en ese entonces yo vivía con mi papá y su esposa. Y ellos, por intentar ayudarme, pusieron una Biblia en mi cuarto, pusieron un crucifijo, un rosario. Pero pues yo no creía en nada de eso. Y pues no me ayudaba para nada. Y yo sentía que ya toda mi vida iba a ser así, de que no había ningún remedio o una forma de evitar que tuviera esos encuentros. Y llegó un punto en el que ya ni siquiera me daba miedo, más bien me molestaba, me enojaba porque no me dejaban dormir. Imagínense que tienen un gato y todas las noches les hace un desastre en el cuarto y no los deja dormir. Pero pues en ese caso tú al gato lo puedes sacar, llevarlo a otra habitación, ponerte audífonos para no escucharlo. Pero pues en mi caso yo no podía hacer nada, o al menos eso creía en ese momento. Total que un día una youtuber que a mí me encantaba en ese entonces, que se llama Paulette, ella subió un video de una entrevista que le hizo a su guía espiritual y me llamó mucho la atención y pues lo vi. Y se cuenta que en este video su guía espiritual, que es una mujer, contó su historia sobre cómo comenzó a dedicarse a ser una guía espiritual. Contó que desde pequeña tenía muchos encuentros paranormales y veía a otros seres que otras personas no podían ver. O sea, prácticamente contó mi historia. Y pues un día descubrió que así como podía conectar con estos seres del bajo astral, también podía conectar con seres del alto astral, con ángeles, con arcángeles, y comenzó a trabajar con ellos y supo que para dejar de tener estos encuentros paranormales con estos demonios y fantasmas, ella simplemente tenía que decirles que no. O sea, tenía que ponerles límites. Por ley de libre albedrío, ellos tenían que respetar eso. Entonces tenían que dejarla en paz. Y eso fue lo que pasó. La dejaron en paz y pues ella comenzó únicamente a comunicarse con los seres del alto astral y se dedicó a ser una guía para otras personas que están en este camino del despertar espiritual.
Entonces me identifiqué muchísimo. O sea, prácticamente ella me dio la solución, me dio la cura, ¿no? Esa respuesta que yo estaba buscando pues, durante toda mi vida. Y decidí que yo quería hacer lo mismo, que quería conectar con los ángeles y con los seres del alto astral. Y yo no entendía mucho y todavía tenía muchísimas dudas. Y empecé a buscar información en YouTube y en Google sobre cómo trabajar con los ángeles, pero no encontraba nada de información, no encontraba nada. Y pues ya total que me apareció un video de Lorena, la bruja filosófica. Y en este video creo que ella hablaba sobre los chakras o sobre las dimensiones de conciencia, algo así. Y mencionó a Dolores Cannon. Y en eso yo recordé que como una semana antes yo había guardado una conferencia de Dolores Cannon. La había guardado en mi Facebook, pero no la había podido ver porque está en inglés y yo no le entendía nada. Estaba muy interesada en temas sobre casos de reencarnación y vidas pasadas. Y Dolores Cannon, ella era una hipnoterapeuta que comenzó a darse cuenta que sus pacientes recordaban vidas pasadas. Y varios de ellos tenían la misma visión de que cuando morían cruzaban un túnel y luego ascendían al cielo. Entonces ella comenzó a documentar todos estos casos y se dio cuenta que pues no era una coincidencia, ¿no? Que todos tuvieran experiencias similares. Entonces mientras yo estaba investigando todo eso, me encontré con uno de sus videos y lo guardé. Entonces ya este día que Lorena mencionó a esta autora, volví a ver el video y no sé cómo, pero ya le entendía todo lo que estaba diciendo. Y pues en esta conferencia ella habló sobre reptilianos, sobre aliens, sobre los grises, los pleiadianos. Hablaba sobre la expansión de conciencia, sobre los ángeles. Y ya con eso entendí todo. O sea, todo me resonó. Me metí al canal de la bruja filosófica y ya miré varios videos donde explicaba mejor pues, todo esto, ¿no? De lo que es el despertar de conciencia y el despertar espiritual. Y de hecho, tiempo antes yo hice una de estas meditaciones guiadas o hipnosis guiadas para recordar vidas pasadas. Y yo recordé una vida que tuve como en los años 40 en Dinamarca, en la ciudad de Copenhagen, creo que así se llama, Copenhagen. Y pues recordé que era una mujer, bueno, en este recuerdo tenía como 27 años más o menos. Y yo estaba caminando por una calle y arriba de mí había como un puente que se miraba así como un arco. Y del otro lado había una calle y ahí estaba estacionado un carro antiguo con dos mujeres que estaban allí afuera como esperándome. Y pues cuando tuve este recuerdo, yo sentí una gran conexión emocional con ellas, como si fueran mis amigas o mi familia. Pero en ese momento yo sentí que solo había sido un sueño muy vívido. Y pues ya tiempo después, ya después de que tuve mi despertar espiritual, busqué fotos de esta ciudad, así más o menos de esos años, como de los 40, por ahí. Y que me voy encontrando con ese lugar que vi. Voy a ver si puedo poner por acá una foto de este puente que les digo.
Y me di cuenta que varios de estos lugares de esta ciudad yo los reconocía. Ya había soñado con esos lugares. Pero pues yo creía que eran sitios que yo me había inventado en mi cabeza. Yo no sabía que eran reales. No, total que yo no sé si fue al siguiente día, después de que miré esos videos o días después, que tuve esta experiencia, digamos, cercana a la muerte. O sea, más bien tuve esta típica visión donde la gente sigue la luz y luego asciende al cielo y hablan con un ángel o con Dios. Pues resulta que yo estaba acostada en mi cama, era de día, y de repente sentí muchísimo sueño y mucha pesadez. Y se me cerraron los ojos y desperté en el astral. Y pues se miraba todo oscuro y en eso me empecé a elevar y encima de mí miraba una luz y cada vez que me elevaba esta luz se intensificaba más. Total que llegué a un sitio donde estaba todo blanco, 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 porque era pura luz. Y era tanta la luz que sentí que me encandiló. No podía ver bien de tanta luz que había. Y en eso empecé a ver como un color azul y luego nubes. Y me di cuenta que estaba en el cielo. Y me invadió una sensación de paz. Pero una paz pura que jamás había sentido en mi vida. Y sentía muchísimo amor. Me sentía amada. Y sentía que, no sé cómo explicarlo, pero era como si yo misma fuera el cielo o la luz. Me sentía expandida y llena. Me sentía realmente yo. Y durante mucho tiempo, desde muy pequeña, yo había estado en depresión. Una depresión bastante fuerte que tenía pensamientos suicidas. Y recuerdo que yo sentía un vacío en mi pecho, sentí un vacío en mí, como que algo me faltaba y nada lo llenaba. Y cuando yo estaba ahí en el cielo, no sentía más ese vacío. Y me sentía llena, pero llena de amor y de paz. Y me di cuenta que por eso me sentía vacía, porque me hacía falta amor. Entonces en eso empecé a escuchar una musiquita de un instrumento de cuerdas. Entonces volteé hacia donde escuchaba este sonidito y en una nube había un hombre sentado tocando este instrumento que era como un arpa, pero pequeñito, que creo que le llaman lira. Y pues él estaba cantando mientras lo tocaba. Y él mientras cantaba me explicó que desde allá arriba en el cielo nos cantaba a nosotros mientras dormíamos aquí en la tierra. Y luego empecé a sentir que mi corazón comenzó a latir fuerte, muy rápido. Y en ese momento recordé que tenía mi cuerpo aquí en la tierra. Y, yo no me acordaba de mi vida aquí en la tierra, ni de que tenía un cuerpo. O sea que mi corazón empezó a latir muy fuerte. Y el latido se fue haciendo cada vez más rápido a tal punto que se convirtió en una vibración. Y empezó a vibrar mi pecho. Y luego esa vibración se extendió por todo mi cuerpo. Y de repente mi cuerpo ya estaba vibrando muchísimo. Y yo sentí que si yo me quedaba más tiempo ahí en el cielo, mi cuerpo se iba a desvanecer.
O sea, como que los átomos de mi cuerpo estaban vibrando a una frecuencia tan alta que se iban a esfumar. Y tenía que tomar esta decisión entre quedarme ahí o regresar a la tierra. Y tenía que hacerlo de que ya, tomar la decisión ya, porque si no mi cuerpo se iba a desaparecer. En ese momento yo recordaba muchas cosas, recordaba mi propósito y sentía que debía volver. Entonces comencé a descender y mientras descendía miré un mandala gigante de color verde, pero era un color verde brillante, así un color que no existe aquí en este plano. Y sabía que este mandala que estaba viendo era un ser, era como un ángel femenino, que me recordó mucho a la Virgen de Guadalupe. O sea, era como si se me hubiera presentado la conciencia de la Virgen de Guadalupe, pero la estaba viendo en forma de mandala. Pues ya total que este mandala tenía como una forma de cruz. Creo que era una cruz. O no sé si era la forma del Ankh, la cruz egipcia. Y estaba gigantesca. Ya se cuenta que conforme yo iba descendiendo por esta cruz. No sé si me explico. Y en el mandala habían como códigos que en ese momento yo podía leer, yo lo podía entender, era como información. Y conforme yo iba bajando, yo iba sintiendo cómo me iba haciendo cada vez más pequeña, como que me iba reduciendo en tamaño. Total que cuando ya llegué aquí a la tierra o a este plano, yo sentí que estaba del tamaño de una hormiga. O sea, era como si yo fuera el océano y de repente me reduje a un grano de arena. Así lo sentí. Y luego entré a mi cuerpo y recuerdo que se sentía muy apretado, así de que yo apenas cabía. Y pues ya uno de los mensajes que me dio este ángel o la Virgen de Guadalupe fue que debía anclar mi energía y que algo que me podía ayudar era comer algo en cuanto llegara aquí. Y pues ya cuando desperté no me podía mover, como que mi cuerpo no respondía. Tardé un poquito en poder mover las manos y en poder pararme. Y yo me sentía así como iluminada, como nueva, como si hubiera vuelto a nacer, así me sentía. Y me sentía completa. O sea, ese vacío que había sentido durante muchísimos años ya no estaba. Y ya no sentía depresión. Y pues ya me acuerdo que en mi cuarto tenía unos dulces y me los comí. Y ya eso me ayudó muchísimo a anclarme. Y pues yo comencé a ser una persona diferente. O más bien comencé a ser más mi versión auténtica, mi verdadero yo. Y yo entendía muchísimas cosas que antes no entendía. Y sabía lo que iba a pasar en mi futuro. Y entendía cuál era mi propósito de estar aquí. Pero con el tiempo, todos esos conocimientos como que los fui perdiendo o se me fueron olvidando poco a poquito. Y ahora yo siento que esta decisión que tuve que tomar entre quedarme ahí o regresar
Yo siento que solo fue una prueba, como para que yo me diera cuenta que en realidad yo no quería morir, sino que, o sea, yo sí quería vivir, ¿verdad? Yo sí quiero vivir. Y pues todos estos pensamientos suicidas en realidad eran pensamientos intrusivos. Yo sé que puede sonar un poquito fuerte o controvertido, pero yo sé que muchas veces cuando alguien tiene pensamientos suicidas, en realidad está escuchando a seres y no es un deseo propio. O al menos en mi caso así fue. Desde ese entonces me curé de la depresión y dejé de tener pensamientos suicidas. Ya después, con el tiempo, años después, volví a tener como recaídas, ¿no? Donde volvía a caer en depresión. Pero pues también he acudido a terapia, también estudié durante un tiempo psicología. Entonces, estas veces que volví a caer en depresión, pues fue mucho más sencillo para mí abordarlo. Y yo creo que ya, hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por ver mi video, por escuchar mi historia. Nos vemos en un próximo video.